vamos a estar leyendo el verso 1 al verso 3. Salmos capítulo 1, verso 1 al verso 3, y dice así la palabra del Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Amén. Mis hermanos, el propósito de esta enseñanza, de esta clase, el propósito general, es entender que la meditación bíblica es el medio divino por el cual la palabra de Dios pasa de la mente al corazón. Es decir, no es solo conocimiento de la palabra, no es solo leer para yo conocer más de la palabra, sino que esa palabra pueda pasar a nuestros corazones para producir una transformación y podamos nosotros crecer en piedad, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Que la palabra de Dios pase de la mente al corazón, produciendo transformación y piedad en el creyente. Y podemos aprender qué beneficios, qué podemos nosotros aprender con la meditación de la palabra. La meditación nos ayuda a conocer mejor a Dios. Sin duda alguna, vamos a conocer mejor a Dios si meditamos en su palabra. También nos ayuda a crecer en piedad, es decir, que vamos a ir creciendo conforme a la semejanza a Cristo. Nos fortalece la fe, como dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nos ayuda a cultivar deleite y obediencia en el Señor. De tal manera que la meditación bíblica no es opcional, no es si nosotros queremos meditar en la palabra del Señor, no, es un mandato bíblico. Dios nos manda a que meditemos en su palabra todos los días, constantemente. Aquí dice que es bienaventurado el que medita en su palabra de día y de noche. Eso quiere decir que nosotros, desde que nos levantamos, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, nosotros debemos meditar en la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿nosotros hacemos eso? ¿Será que nosotros constantemente estamos pensando en la palabra del Señor? ¿Estamos pensando en algún versículo bíblico? ¿Estamos pensando en algún pasaje? Hay veces que nosotros leemos la Biblia y se nos olvida el resto del día. No nos acordamos ni de lo que leímos. Pero el mandato de Dios es que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche. Y nosotros, como creyentes, nos hemos vuelto reacios a la meditación. Porque muchas veces creemos que el tiempo de la meditación es el corto momento donde nosotros leemos la Biblia. O solamente cuando voy a los servicios, voy a la iglesia para meditar en la palabra del Señor. Y porque lastimosamente también hemos relacionado mucho el término meditación con una connotación negativa. Lo relacionamos con la meditación trascendental, con alguna terapia de relajación o con alguna práctica de la nueva era. Estamos pensando en alguna práctica oriental donde las personas empiezan a tener un tiempo donde les enseñan a dejar de pensar en sus problemas, en lo que tienen, sus preocupaciones, y que vacíen su mente. Pero no, la meditación es un mandato bíblico
Y es más, llama bienaventurados a aquellos que meditan en la palabra de Dios. Porque, a diferencia de las prácticas mundanas de meditación que te enseñan a vaciar la mente para que encuentres paz, para que te relajes y divagues en tu mente, la meditación bíblica te llena la mente de Dios y de su palabra. La meditación bíblica no es para vaciar tu mente, no es para que dejes de pensar en tus problemas, sino para que tú puedas llenar tu mente de la palabra del Señor. En contraste con la meditación mundana, ¿o qué es la meditación en contraste? No es vaciar la mente, como en las prácticas orientales, sino que es llenarla con la palabra y reflexionar activamente en ella. Entonces podemos decir, ¿qué es la meditación bíblica? La definición bíblica que nos da Donald Whitney dice lo siguiente: la meditación es el pensamiento profundo y deliberado sobre las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras con el propósito de comprenderlas, aplicarlas y deleitarse en Dios. Se lo repito. La meditación es el pensamiento profundo y deliberado sobre las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprenderlas, porque hay que entender las Escrituras. Después de entenderlas, aplicarlas. Y si las aplicamos, no debemos sufrir, debemos encontrar un deleite en el Señor. Y vemos la necesidad de meditar la palabra y no solo oírla o leerla. Escuchar o leer la Biblia es el primer paso. Pero meditar es lo que permite que la verdad penetre, transforme y moldee el carácter. Cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos meditando en ella. Solamente estamos leyendo. Solamente nos estamos informando. Pero no estamos meditando la palabra solamente con leer. Nosotros meditamos lo que ya leímos, lo que ya aprendimos, y ahorita más adelante vamos a ver muchas formas en las que nosotros podemos meditar en la palabra de Dios, pero el propósito de la meditación es que la palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y empiece a moldear nuestro carácter. Y muchos creyentes, mis hermanos, se alimentan de forma rápida de la Escritura, pero no asimilan su verdad, no degustan lo que dice, y no podemos hacer porque la realidad es que se nos va a olvidar. Nosotros podemos tener nuestra práctica o nuestro hábito de lectura diaria, y de pronto nos hemos propuesto leer unos 3, 4 o 5 capítulos diarios. Y nosotros con el fin de nosotros poder leer esos capítulos, leer esos 3, 4, 5 capítulos, los leemos de una manera rápida que, bueno, ya cumplí con mi lectura, pero no alcanzamos a meditar en ella. Y muchos hemos hecho así. Yo lo he hecho así muchas veces. Y no he alcanzado a meditar en la palabra. Pero el propósito es degustar. Es mejor leer una porción corta de las Escrituras y de ella poder aprender, meditar, degustar. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo practicar con esa palabra? No podemos leer de forma rápida porque, mis hermanos, se nos va a olvidar la palabra del Señor. Santiago 1, del 22 al 25, dice de la siguiente manera: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural
en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y coge la misma palabra del Salmo, bienaventurado. ¿El qué? ¿Qué es aquella persona que dice? El que mira la palabra de Dios, ¿cómo? Atentamente. O sea, no solo miramos las escrituras de manera corriendo, miramos atentamente, porque sería como vernos en el espejo de una manera rápida y nos vamos y después ya se nos olvida cómo somos nosotros. Pero aquí está diciendo el que mira atentamente a la ley perfecta y permanece en ella, no siendo un oidor olvidadizo. Que lo que nosotros leemos o estudiamos en las escrituras no se nos olvide. Que cuando nosotros tengamos un encuentro con alguien y le estemos explicando la palabra de Dios, nosotros podamos decirle, mira mi hermano, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios enseña esto. Y no decir, no, y una vez creo que leí algo parecido, pero ahora no me acuerdo, déjame, allá le pregunto a algún hermano allá en la iglesia o al pastor y que se nos olvide todo. O que estemos enfrente de nuestros problemas cotidianos y la palabra de Dios no está en nuestras vidas para nosotros confrontar ese problema que tenemos enfrente. Y si somos oidores olvidadizos, por consiguiente, no vamos a tener éxito en nuestra carrera de la fe. Ojo, no vamos a tener éxito en nuestra carrera de la fe. Por ejemplo, vemos a Josué capítulo 1, verso 8, que dice de la siguiente manera: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y cuando hablamos de éxito aquí, no me estoy refiriendo a un éxito material, de que monté una panadería y como yo medito en la palabra del Señor, esa panadería va a tener éxito. No, me estoy refiriendo, la aplicación que yo estoy haciendo aquí es al éxito centrado en la persona de Cristo, al crecimiento espiritual. Si eres de los que quieres triunfar obedeciendo la palabra de Dios, debes meditar en la palabra. Si te has preguntado, yo quiero obedecer a Dios, pero yo todos los días estoy pecando, faltando, desobedeciendo a Dios, mi hermano, tienes que meditar en su palabra. Porque si no, nos vamos a pasar la vida lamentando y excusando en nuestra desobediencia. Y entonces vamos a decir, no, mi hermano, lo que pasa es que nosotros somos pecadores. Dios es bueno, nosotros somos malos y pecadores y siempre estamos fallando al Señor. Lo que pasa es que nosotros somos naturaleza caída y utilizamos la doctrina de la depravación total del hombre para excusarnos de nuestros pecados. No, mi hermano, lo que pasa es que nosotros somos pecadores, somos naturaleza caída. Solamente Dios es el único perfecto, yo no, yo por eso estoy pecando a toda hora. Y nos excusamos para minimizar nuestra culpa y también para sentirnos espiritual. Claro, como yo estoy diciendo que yo soy pecador y que el Señor fue el único perfecto, eso me hace sentir a mí más espiritual. O cuando estoy diciendo, no, mi hermano, lo que pasa es que yo soy arrogante un poco, entonces como lo estoy diciendo, entonces yo también me estoy sintiendo un poquito más espiritual. Y me estoy excusando utilizo mucho la doctrina de la depravación total del hombre para excusarme. Pero lo que podría ser causa de nuestra desobediencia tan recurrente sería nuestra negligencia en ejercer las disciplinas espirituales. Muchas de las faltas que nosotros cometemos surgen
porque no tenemos herramientas en el transcurso del día para confrontarlo. Está el pecado enfrente nuestro y no podemos vencerlo porque estamos vacíos de la palabra de Dios por falta de meditación. Cuando nosotros meditamos constantemente en la palabra, ahí dice, día y noche es constantemente que nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, vamos a poder batallar en contra del pecado que está enfrente, mi hermano. El Señor ya venció y también nos dará a nosotros la victoria si nosotros confiamos en Él. No podemos salir derrotados ante el pecado. Pecamos, sí, estamos viendo nuestra flaqueza. Ese es un área que tengo que fortalecer. Debo buscar algunos versos de la palabra para que me ayuden a confrontar este problema. Estoy teniendo problemas con el dinero, o sea, soy avariento, soy una persona que le encanta el dinero a toda hora y estoy pecando con eso. Busco versículos en la palabra que me ayuden a lidiar con ese pecado que tengo. Pero no puedo decir que lo que pasa es que yo soy naturaleza caída y mi hermano, yo soy un pecador y no puedo excusarme. Nos vamos a pasar la vida excusándonos si nosotros no meditamos en la palabra. Orar es bueno. ¿Por qué no lo hacemos? Falta de meditación. Nos dejamos derrotar por la pereza, por muchas cosas. Congregarse es buenísimo. ¿Por qué no lo hacemos? No hemos meditado profundamente y no hemos podido encontrarle el verdadero sentido de lo que el Señor enseña por medio de la meditación de su palabra y por eso faltamos mucho. ¿Qué tan frío estamos respecto a la palabra de Dios? El pastor Thomas Watson dijo, el motivo por el que salimos tan frío después de leer la palabra de Dios es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Y Donald Whitney dice, no es la mera lectura de la Biblia lo que nos convierte en un hacedor eficaz de ella, sino la meditación. No es la mera lectura de la Biblia lo que nos convierte en un hacedor eficaz de ella, sino la meditación. Entonces, ahí vemos lo importante de la meditación. No es leerla, porque usted puede conocer muchos lectores de la Biblia, pero hay que meditar. Hay que deleitarse en la palabra, hay que degustarla. Porque yo le digo algo, Satanás sabe más Biblia que usted y yo juntos. Pero él no se deleita en el Señor. Él no medita y se deleita en la palabra. Así que nosotros debemos aprender a meditar en la palabra de Dios. Ahora, la idea de esto, mis hermanos, ya que hemos visto el tema de la meditación, la idea de esta clase es que usted tenga herramientas para practicar la meditación. Ya hemos visto lo importante de la meditación, de la palabra, pero la idea de esta clase es que usted se lleve unas herramientas para su casa, porque usted puede decir, yo no estoy meditando en la palabra, o no tenía presente esto acerca de la meditación bíblica, o es algo nuevo para mí, que estoy aprendiendo. O lo había leído, pero no lo había entendido de esa manera. Pero ya entendiendo que es importantísimo la meditación, Donald Whitney en este libro nos da unas herramientas prácticas para nosotros ejercitar la meditación. Y les voy a dar unos métodos. Donald Whitney coloca unos 17 métodos. Yo los recorté un poco. Les voy a dar más o menos unos 10, 12. Algunos ya usted los conoce. Otros son parecidos a otros. Están muy relacionados. Pero la idea no es que usted los abrace todos. La idea es que usted con algunos se identifique,
se identifique con algún método y abrace ese método y empiece a ejercer esta disciplina, porque el propósito de esta clase es que usted aprenda y lo lleve a la práctica, a su casa. No es aprenderlo, no, yo aprendí acerca de la meditación, y hacerlo. La idea es aprender y ponerlo en práctica. Y uno de los métodos es, el primer método, hacer énfasis en diferentes palabras. En este método, trata de escoger una frase y repetirla una y otra vez hasta enfatizar una palabra distinta cada vez que la repetimos. O sea, enfatizar cada palabra y reflexionar en su significado. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 11, verso 25 que dice: yo soy la resurrección y la vida. Esa es una frase corta. Y usted esa frase la repite una y otra vez. Yo soy la resurrección y la vida. Y cada vez que está repitiendo esta frase, hace énfasis en alguna palabra. Usted puede decir yo soy y hace énfasis, yo soy el Señor. ¿Por qué el Señor dice yo soy? Yo soy la resurrección y la vida. Y después lo lee nuevamente, yo soy la resurrección. El Señor está diciendo que es la resurrección. Y hacemos énfasis en esa palabra. Y después, yo soy la resurrección y la vida. El Señor también está diciendo que Él es la vida. Y de esa forma yo estoy introduciéndome en la palabra, en el fondo, y voy a degustar mucho más. Nosotros podemos ver esta frase y la podemos ver como muy sencilla. Si usted la lee así, el Señor es la resurrección y la vida, pero si usted medita en ella, usted va a encontrar algo precioso y maravilloso en esa frase. Y va a poder aprender mucho más cuando empiece a meditar. Y va a encontrar lo que el Señor verdaderamente quiere enseñar con esta frase a su vida. Y este es uno de los métodos. Hacer énfasis en diferentes palabras cuando estamos repitiendo una frase. Método número 2, parafrasear el texto con tus propias palabras. Escriba el texto con sus propias palabras como si fueras a enviar el mensaje a otra persona, pero sin usar palabras del versículo. Le vas a explicar el versículo, bueno, no lo vas a explicar, vas a escribirlo como si se lo fueses a decir a otra persona, pero lo vas a explicar con tus propias palabras. Vas a parafrasear el texto. Está diciendo lo mismo que el pasaje que acabas de leer, pero lo vas a decir parafraseado, con tus propias palabras. Lo vas a escribir. Ese es otro método que puedes utilizar. No me gusta ese método, me gusta el primero. Bueno, ok, escoge el primero. No, me gustan los dos. Escoja los dos. Pero esa es otra forma de nosotros meditar en la palabra. Método número 3, preguntar al texto. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué enseña Dios en el texto? ¿Qué está enseñando el Señor? Y tratamos de buscarle respuesta a esa pregunta. ¿O qué exige Dios de mí con este pasaje? ¿Qué promesas contiene esto que yo estoy leyendo? Y esto sirve tanto para una frase corta como para un capítulo completo o una historia completa de la Biblia. Puede ser una frase corta o puede ser un pasaje, una historia. Usted se leyó, la historia de José y se puede hacer la pregunta con la historia de José. ¿Qué exige Dios de mí con este pasaje? ¿Está exigiendo pureza sexual? ¿Está exigiendo fidelidad? ¿Qué enseña Dios en este pasaje con José? ¿O qué promesas contiene respecto a la obediencia de José? Y ahí yo voy aprendiendo, voy haciendo preguntas y voy respondiendo las preguntas con el pasaje que estoy leyendo. Y créame que no va a durar 2 minutos ahí.
ni 5 minutos. Puede durar media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas, y no se va a dar cuenta cómo le pasa el tiempo. Y va a decir, oye, mira, yo no alcanzaba a leer ni 5 minutos, y ahora estoy 1 hora sumergido en la palabra de Dios. Qué bueno. Y eso que está haciendo me está ayudando a ejercitarme en la palabra. Me está ayudando a ejercitarme, estoy teniendo más conocimiento de la palabra de Dios y voy sembrando más su palabra en mi mente. Recuerde, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que aprenderlo. En la clase pasada hablamos que hay que aprender versículos bíblicos. Tenemos que aprendernos pasajes bíblicos. Porque si, mano, usted tiene su prueba, el pecado ahí enfrente, y usted no se sabe ningún versículo, ¿cómo va a recordar usted lo que va a hacer? Pero si usted se aprende versos bíblicos, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted en algún momento está en alguna conversación, en alguna reunión donde están hablando, una conversación que a usted no le conviene, pero tiene un dulcecito que le llama la atención, ¿verdad? Y usted no se quiere despegar de ahí, porque a veces uno está en esas conversaciones, pero el chisme como que está bueno. Y eso uno le llama la atención y uno no quiere salir de ahí, uno quiere seguir escuchando. Pero en ese momento el Señor le recuerda la palabra, que uno sabe. Ojo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno ahí enseguida despierta, espabila. Enseguida y uno dice, no, mejor es que yo me vaya de aquí. Y estás venciendo el pecado. No te estás quedando para deleitarte en el pecado, sino que estás huyendo de él. Porque, mi hermano, hay que huir del pecado. Método número 4, piense en una ilustración del texto, como qué imagen lo explica. Aquí puede pensar en un acontecimiento cotidiano que se asemeje al pasaje. Puede ser una noticia, una anécdota personal, alguna historia, una canción. La ilustración es la terminación de una frase que comienza es como. Y Jesús utilizó mucho las ilustraciones. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que salió a pescar y tiró, vamos a decir, la atarraya, pescó y sacó peces grandes y pequeños. Entonces tomó los peces grandes y los pequeños los volvió a tirar al agua. Así es el reino de los cielos, es semejante a esto. Cuando se encontraba con los de agricultura, él decía, el sembrador salió a sembrar y utilizaba las ilustraciones para que entendieran mucho mejor el reino de los cielos. El sembrador salió a sembrar y parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y otra parte cayó en buena tierra. Y así utilizaba el Señor las ilustraciones para explicarle con la agricultura el reino de los cielos a los que estaban relacionados a la agricultura. Y utilizaba ilustraciones de la pesca para explicar el reino de los cielos a aquellas personas que eran pescadores. Entonces, Jesús utilizó muchas estas ilustraciones y nosotros también podemos utilizar las ilustraciones para poder explicar mejor la palabra de Dios. Recuerden, nosotros podemos tomar algo cotidiano y usted puede decir, esto explica mucho mejor esta parte del reino de los cielos que yo quiero enseñar. Porque yo sé que con esto me va a entender mucho mejor la audiencia a la que yo le estoy hablando. Una ilustración que dice, el reino de los cielos es como, o esto que nosotros estamos leyendo aquí es como esto que está pasando acá. Y de esa manera nosotros explicamos. Pero se explica de esa manera. Con algo cotidiano yo explico algo del pasado. Y no lo hacemos a lo contrario, porque aquí sí debemos tener nosotros cuidado. No explicarlo a lo contrario, tratar de buscar cosas del presente, buscarlas en el pasado. Y eso sería un gran error que se llama anacronismo.
Entonces podemos decir, ¿y por qué mataron a Juan Bautista? Por estar metido en una discoteca. ¿Cuál discoteca? Si la discoteca estaba en una discoteca, estaban tomando, estaban bailando, eso se ve en una discoteca. Y buscamos una discoteca en una época donde las discotecas no existían. Eso es anacronismo. O estamos buscando el reinado de belleza en Esther. Mire, eso es un reinado de belleza. El mismo reinado de belleza que nosotros tenemos aquí de Miss Universo. Ese es el que estaba en Esther, donde estaba modelando allá y se estaba arreglando y el rey estaba viendo cuáles eran. Eso es anacronismo, porque no es lo mismo. Estamos tomando algo del presente y lo estamos buscando allá en la Biblia cuando eso no existía. Eso es un error. Eso se llama anacronismo. No lo buscamos, lo que está aquí cotidiano, no lo buscamos allá en el pasado, el presente, porque son cosas que no existían aún. No, con las cosas de aquí podemos explicar aquellas cosas del pasado. ¿Sí se entendió Ok, que quede claro. 5. Aplicar la enseñanza a una situación específica. El resultado de una meditación debe ser la aplicación. La meditación está incompleta si no se aplica. Así que pregúntese, ¿cómo debo responder a este texto? ¿Qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con este pasaje? ¿Qué quiere el Señor? ¿Confesar? ¿Orar? ¿Creer? ¿O decirle a alguien algo? ¿Qué debo hacer? ¿A qué me está guiando el pasaje? A que yo haga. Y responder a lo que el pasaje me está diciendo. Hay que aplicar. Ese es el propósito de la meditación, aplicarla a nuestra vida. 6. ¿De qué manera el texto señala a la ley o al evangelio? Ojo, ¿de qué manera el texto señala a la ley o al evangelio? Y se los explico. La ley está relacionado con la Torá, con el Pentateuco, Antiguo Testamento. Consiste en qué requiere nuestro Dios santo y justo de las personas para que tengan la justificación necesaria para vivir con Él en el cielo. Esa es la ley. Ahora, el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que nuestro Dios amoroso y misericordioso ha proporcionado por medio de Jesús la justificación que Él requiere en su ley. Entonces, el pasaje que yo estoy leyendo señala a la ley. El pasaje que yo estoy leyendo señala al evangelio. Debo hacerme esas preguntas. ¿Cómo yo relaciono este pasaje con la ley y con su santo evangelio? ¿Cómo yo puedo encontrar eso ahí? Y esa es una forma de meditar en las Escrituras. Ojo, método número 6. ¿De qué manera el texto señala a la ley o al evangelio? Y mis hermanos, esto nos ayuda mucho a nosotros a no interpretar muchas cosas de forma literal, que nos pueden llevar a un error doctrinal, porque hay cosas que se explican en las Escrituras que nos enseñan a encontrar un principio bíblico, más no la práctica literal que la Biblia está diciendo, como el día de reposo, ¿verdad? Pero más adelante podría profundizar un poco más en ello. Número 7, ¿de qué manera el texto señala a Jesús? Este método es similar al anterior, pero se enfoca totalmente en la persona y obra de Jesús. Puede buscar de qué manera Jesús cumplió y encarnó el pasaje que está leyendo. Y tenemos que pensar cristocéntricamente en el pasaje que estamos leyendo. Y este es un punto importantísimo en la meditación de la palabra. Y este no es opcional.
Este no es un método que dice, no, me gusta ese método, voy a tomar ese método. Este método no es opcional. Este método sí o sí debe estar en nuestra meditación. Debe ser abrazado por todo creyente. Porque la escritura de Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Y debemos encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia. Porque el Señor nos colocó al Señor Jesucristo en sus escrituras para que nosotros miremos que ese es nuestro Salvador, el único que nos puede salvar a nosotros. La ley que requería que nosotros fuésemos perfectos para poder estar con el Señor en el reino de los cielos. No teníamos que cometer ningún pecado, ni un mal pensamiento para poder estar con el Señor. Y por eso nosotros, era imposible poder nosotros tener acceso al reino de los cielos. Pero la ley nos muestra a un mediador. La ley nos enseña que tenía que haber un sacrificio, una expiación por nuestros pecados, y el Señor provee, por medio del Evangelio, provee a Jesús para que ese sea la propiciación por nuestros pecados. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la confianza que nosotros tenemos en Jesús es lo único que nos puede a nosotros dar salvación y hacerse reino de los cielos. Por eso la Escritura siempre nos habla de Jesús y debemos encontrar a Jesús en las Escrituras. Número 8, averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. En este enfoque, usted observa el texto que tiene enfrente como la respuesta a una pregunta o la solución a un problema. Por ejemplo, si medita en Jesús lloró, ¿qué pregunta responde eso? ¿Era Jesús completamente humano? Esta forma de meditación le ayuda mucho a afianzar bastante acerca de términos teológicos. Jesús lloró, Jesús era un humano. Jesús era un humano. Bueno, Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. La Biblia dice que Jesús estaba cansado del camino que llevaba y le tocó descansar. Tuvo sed. Esas son cosas que solamente los humanos tienen. Entonces podemos decir que Jesús era 100% hombre. Entonces cuando hablamos acerca de la naturaleza humana de Jesús, podemos decir con estos pasajes, con estas preguntas, si Jesús lloró, entonces Jesús era humano. O podemos decir, y era un humano, pero era Dios. Bueno, tenemos ahorita el pasaje que utilizamos en el primer método. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús utilizó el yo soy, un término que solamente era propio de Dios. El que el Señor le dijo a Moisés, yo soy te mandó. Cuando te pregunten, te digan, ¿quién te envió? Yo soy te mandó. Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo era. No, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso fue que los judíos querían apedrearlo. No te apedreamos por los milagros o señales que estás haciendo. Queremos apedrearte porque tú siendo hombre, te haces Dios. Le está diciendo, el Señor está diciendo que Él es Dios. Yo soy la resurrección. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, haciendo énfasis en esa frase, y Él es la vida. La vida solamente está en el Señor. Entonces podemos decir que Jesús es Dios. Amén. 9. Vamos a pasar rápido porque creo que se nos está yendo el tiempo. Ore mientras lee el texto. Personalizar el texto en oración o alabanza es una excelente forma de meditación. Porque estás orando y estás encontrando verdades bíblicas en las Escrituras. Usar un texto bíblico para orar es una invitación que el cristiano le hace al Espíritu Santo para que mantenga su luz divina sobre las palabras de las Escrituras, a fin de que le haga ver lo que usted no puede ver sin él. Orar la Biblia.
Eso lo hacemos mucho con los salmos. Los salmos nos ayudan mucho a orar al Señor. Estamos leyendo el pasaje y estamos orando ese pasaje. Es más, una de las invitaciones que hace Donald Whitney es que nosotros, después de la lectura, meditemos en lo que leímos y después de la meditación, oremos. Porque muchas veces pasamos de la lectura a la oración sin meditar en el pasaje. Entonces dice que leamos la Escritura, lo que leímos, lo meditamos y después de la meditación pasamos a la oración. Número 10, memorice el texto. Memorizar el texto. Mi hermano, nosotros sacamos muchas excusas, ¿verdad?, para memorizar. Muchas veces decimos que mi mente es muy olvidadiza. Pero si el Señor está mandando a memorizar las Escrituras es porque sí podemos. Si usted se aprende su número celular, es porque sí sabe memorizar. Si sabe la dirección de su casa, es porque sí sabe memorizar. Si se sabe su cuenta bancaria, es porque sí sabe memorizar. Entonces, no hay excusa para no memorizar, para memorizar la Biblia. No hay excusa. O sea, sí podemos. El Señor está diciendo que sí podemos. Y mire que el Señor cuando le dijo a Josué y cuando le decía al pueblo de Israel que tenían que memorizar la Biblia, le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ellos no tenían una Biblia como nosotros. Porque ellos solamente los sábados en la sinagoga era que escuchaban la Escritura. Porque la Escritura estaba en un pergamino. Lo tenían, estaba asegurado por los levitas, los sacerdotes. Y los sábados era que se reunían y abrían el libro de la ley, los rollos, y así leían las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús? Dice que Jesús abrió el libro de Isaías y encontró la parte que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. La leían en ese momento. No tenían una Biblia así como nosotros. Es decir, que ellos todos los días tenían que pensar en las Escrituras. ¿Por qué? No porque tenían una Biblia, era porque la tenían en su mente, la memorizaban. Y cuando el Señor le decía a los padres cómo debían enseñar a sus hijos, decía, le vas a recordar estas palabras todos los días. Se las vas a escribir en las paredes, en las puertas, para que las recuerden y no se les olviden. Para que se aseguren de guardar los mandamientos. Esa es la meditación, para asegurarnos de guardar su mandamiento, su palabra. Memorice el texto. Como se mencionó antes, la memorización estimula la meditación. Y el doctor Andrew Davis escribió, no hay disciplina más útil para este minucioso proceso de la meditación de versículo por versículo que la memorización. La memorización no es lo mismo que la meditación, pero es casi imposible que alguien pueda memorizar un pasaje de la Biblia sin profundizar un poco en su entendimiento de esos versículos. Además, una vez que se ha memorizado el pasaje, está a su disposición toda una vida de reflexión. Y eso es muy cierto. Hay pasajes que me los he aprendido de memoria y esos son los pasajes que yo siempre estoy pensando. Y los que están en mi mente. Ya toda hora estoy pensando en esos pasajes. Pero solamente pienso en aquellos que me he aprendido. En los que no, nada. Hasta que vuelvo a leerlo en la Escritura alguna vez. 11. Cree una expresión artística del texto. Es darle una expresión tangible a sus meditaciones. Por ejemplo, hacer una canción del pasaje. Por ejemplo, lo que hace un compositor, lo que hace el hermano Roberto. Una reflexión o una poesía, como también lo hace el profe Polo, ¿verdad? Él hace poesías inspiradas en la palabra de Dios. Esa es una buena forma también de ayudarnos a meditar en la palabra. Número 12,
examine el texto con las preguntas de Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medite. Entonces usted va a leer la palabra del Dios, el pasaje, y puede utilizar Filipenses 4:8. Y puede hacerse las preguntas, ¿qué tiene esto de verdadero? Este pasaje, ¿qué tiene de honorable? ¿Qué tiene de justo o correcto? ¿Qué tiene esto de puro? ¿O cómo ejemplifica la pureza? ¿O qué tiene de admirable el pasaje que yo estoy leyendo? ¿Es deleitoso? ¿Encuentro algo hermoso o bello en él? Y es bueno hacerse esas preguntas. ¿Por qué? Porque la meditación es un diálogo con Dios a partir de su palabra. Estoy hablando con Dios a partir de su palabra. Y mis hermanos, todo esto nos ayuda a nosotros, a poder comprender mejor el pasaje, encontrar el principio bíblico, ¿verdad? Lo que el Señor quiso enseñar. Les decía ahorita, para no interpretarlo de una manera literal, porque la Biblia dice, el libro de la ley, que quiso decir el Señor con que no teníamos que utilizar ropa de doble hilo, no podía ser de lana y de lino, porque imagínate, todos los que estamos aquí todos éramos en pecado. No, ¿por qué? No, es porque 90% algodón y el otro 10% es poliéster. O sea, en Israel no se podía utilizar eso, la ley lo decía, no podía tener una prenda de 2 hilos. Tenía que ser de un solo hilo, o 100% algodón o 100% hilo. Pero no podía tener los 2 hilos. Imagínese usted en las tiendas. Y eso de que no, es 90% algodón, 10%. No, esa no la puedo comprar. Aquella, no, esa 100% algodón. Esa sí. Imagínese nosotros al día de hoy. Encontrar el principio bíblico. O sea, que está apuntando a Cristo, está apuntando a la pureza, está apuntando a la santidad, ¿verdad? Cuando entendemos eso, aquí está apuntando a la santidad, lo que Dios quería enseñar. Ya yo me desprendo de todo eso y no estoy aquí pensando en cómo la ropa que yo tengo, de cuántos hilos es, ¿verdad? Porque imagínate interpretar literalmente toda la Escritura. La Biblia tiene un principio bíblico. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Y esto nos ayuda mucho a poder también evitar estos errores. Así que con estos 12 creo que es suficiente. Así que usted puede escoger la que mejor le llamó la atención. Y poder decir como dijo el Salmo, o si usted puede decir como dice el Salmo 119, 97. Que dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Será que nosotros podemos decir así? ¿Será que usted puede decir lo que dice ese pasaje? Oh Señor, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y no, todo el día estoy pensando en las deudas que tengo, ¿verdad? Estoy pensando en los problemas. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. La meditación nos hace sabios. Ya para ir terminando, veamos los obstáculos de la meditación. Número 1, falta de tiempo. Es que no tengo tiempo. Una forma práctica, apartar un momento específico, comenzar con 5 o 10 minutos diarios. Algo que a mí me ha servido mucho es colocar una alarma. Yo tengo mi alarma de todos los días, que tengo una aplicación que me dice hora de leer la Biblia.
Y esa aplicación me ayuda a mí a yo apartar un tiempo y leer la Escritura. Y no esperar a ver si tengo el tiempo, porque si no, no lo voy a leer. Cuando yo pensaba así, pasaba días que no leía. Pero esa aplicación me ha ayudado. Puede ser aplicación, una alarma que usted tenga. Usted puede colocar una alarma y esa alarma usted le dice. Cuando le aparece la alarma, usted pone la alarma, es hora de cocinar. Es hora de hacer el mandado. Una alarma le va a ayudar mucho. Y puede apartar. Si usted no está acostumbrado, bueno, no se ponga que voy a leerme 3 capítulos, 4, 5 capítulos. O sea, si no está acostumbrado a leer, apenas va a empezar. Bueno, coja un pasaje, un versículo siquiera, 2 versículos, 5 minutos. O no tiene ganas, pero bueno, así sea 2 minutos. En 2 minutos me leo 2 versículos. Inicia así. No se vaya a desgastar y que voy a leer todo, porque mi hermano, nosotros no podemos hacer ese arranque, nos vamos a desgastar porque no estamos acostumbrados. Distracciones son otros obstáculos. Hay que buscar un lugar silencioso, apagar los dispositivos. Apague los dispositivos que tengan. Usted está y siempre está llegando a la notificación y eso lo distrae mucho. Tratar de quitar toda distracción. Otra, falta de hábito. No estamos acostumbrados, hay que asociarlo a la lectura bíblica o al devocional diario. ¿Tiene usted una lectura diaria? Bueno, en ese espacio, lo que leyó, en eso va a meditar. Un espacio, 2, 3 minutos, 5 minutos. Si tiene falta de dirección, es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, ya le dimos 12 herramientas que puede utilizar cualquiera de ellas. Usar un texto corto y aplicar los métodos que nos da Whitney. Y Whitney dice, meditamos para calentar el corazón con la verdad que la mente ha comprendido. Así que conclusión, no medites para ser más sabio, para ser más competente en cierto sentido de saber más que los demás, sino para amar más al Dios de la sabiduría. Meditamos para amar más al Señor. Meditamos para obedecer más su palabra. Haz la meditación un estilo de vida, un diálogo constante entre tu mente renovada y la palabra viva. Y que puedas decir, oh Señor, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta clase donde nos enseñas acerca de la meditación bíblica, Señor. Tu palabra nos dice, meditarás en ella todos los días, de día y de noche. Por eso te pedimos, Señor, que esta palabra nunca se aparte de nuestra boca, sino que nosotros, Señor, podamos meditar en ella constantemente, pensando en tu palabra, porque es ella la única, Señor, que nos va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos para poder enfrentar el pecado. Por eso, Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, no queremos ser personas que a toda hora estemos siendo derrotados por el pecado, sino que tengamos las herramientas, Señor, la armadura de Dios para nosotros vencer, Señor, toda artimaña del enemigo. Gracias te damos por tu palabra y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos.